Camilo, pasemos a esa segunda fase en esta trayectoria artística que viene siendo la parte de gestión cultural. Hablemos desde ese rol como curador e investigador del Museo de Antioquia. Me encanta pues esta oportunidad que tengo para conversar de esto y me encanta lo que hacemos acá en el museo. A mí me parece una gran responsabilidad. Yo he trabajado en 2 ocasiones acá en el museo. En esta segunda oportunidad llevo 10 años. Empecé en el área de educación. Entonces para mí la parte pedagógica y el rol que cumplen los museos en la sociedad es muy importante. Y hace 8 años estoy en el área de curaduría como curador asistente y ahora como curador investigador, como parte de una discusión de varios profesionales que han pasado y que están en el área. Pues sí, es un trabajo muy interesante. Siempre está uno navegando en la incertidumbre, en la investigación. Yo me he centrado mucho en investigar la colección del museo, las historias del arte local y sobre todo también uno de los temas grandes del museo, que es la historia del maestro Fernando Botero y su relación con este museo, y me he preocupado mucho por conectar todas las obras y el arte que tenemos del maestro como con otras cosas que hacemos aquí. Hablemos de esos puntos. Primero, 10 años. ¿Cómo han sido esos 10 años? Desde un ojo observador, ver el trascender, el evolucionar, el acercamiento y el transeúnte de la ciudadanía con el museo. Bueno, el museo es un observatorio de ciudad muy importante. También es un laboratorio de muchos temas gruesos de la ciudad y es un lugar de gran aprendizaje. Entonces, uno aquí puede ver muchos cambios que ha tenido la ciudad. Uno importantísimo, por ejemplo, que se conecta con lo que está pasando hoy. El Museo de Antioquia hizo el primer encuentro internacional de arte MD07 en el año 2007. Y la reflexión profunda de ese encuentro entre artistas locales, nacionales e internacionales fue la hospitalidad. Hay que recordar que Medellín estuvo por mucho tiempo catalogada como la ciudad más violenta del mundo y pues aquí no venía nadie, era muy peligroso venir, y hoy viene todo el mundo y tenemos pues estos problemas en la plaza que son problemáticas de muchas índoles que requieren la atención y la preocupación y la participación de la ciudadanía también, del gobierno local. Entonces uno ve esas transformaciones y uno ve cómo el arte predice muchas cosas, plantea soluciones a otras, o simplemente denuncia las cosas o las cuestiona. Entonces es muy interesante y desde el museo lo que hacemos como equipo de trabajo, pienso yo, es aportar a este diálogo de ciudad, porque el Museo de Antioquia es una entidad privada sin ánimo de lucro, pero su función es pública. Y el trabajo de cuidar esta colección, de cuidar todos estos patrimonios, de ampliarlos, es precisamente hablarle a la comunidad. Muchos temas que tienen que ver con la memoria, la identidad, la historia, el compromiso con el presente, la relación del arte con la comunidad, nuestra relación con el centro de la ciudad. Son muchos temas que se abordan siempre. ¿Entre las visitas predomina más el extranjero o la ciudadanía local? Mira que esa pregunta es muy importante. Todo lo que te acabo de decir es para la comunidad, para nuestra ciudad. Sí. Pero aquí vienen muchas personas también del mundo y eso es lo interesante de los museos. Los museos tienen unas funciones múltiples. Entonces, por ejemplo, vienen muchísimas personas del exterior y vienen sobre todo a conocer a la obra del maestro Fernando Botero, pero luego empiezan a mirar otras cosas y esa es la oportunidad también que pueden tener en esos tiempos cortos cuando somos turistas, de encontrarnos con las historias locales, con las problemáticas vistas desde ese ojo local, porque finalmente terminan siendo los mismos asuntos en todas partes. En este momento está en crisis la globalización, lo local versus lo global, la identidad, las identidades, las historias están siendo siempre revisadas. Entonces el museo es una gran oportunidad para la gente que nos visita del exterior, pero el reclamo siempre será
para que la comunidad se apropie del museo como herramienta. ¿Como herramienta para qué? Para el disfrute, para la contemplación, pero también para la reflexión, porque eso hace que en un espacio como estos aspire a ser un espacio democrático, de encuentro, de diálogo, de debate, en donde se puedan hablar cosas complejas. ¿Qué harías como herramienta de crear conciencia para que se apropien más del museo y sea más visitado por la ciudadanía local? Pues yo lo que creo es que lo primero es que venir acá al museo no es tan complejo y que cuando uno está aquí el museo tiene un efecto muy bonito en uno, en el cuerpo, de paz, pero al mismo tiempo es una paz acompañada de un montón de debates que nos presentan las obras de los artistas, las curadurías. Entonces se termina convirtiendo en un asunto muy divertido. Entonces cada vez que uno va a un museo siempre hay cosas nuevas, miradas distintas, nuevas exposiciones. Entonces es una oportunidad. Entonces, ¿qué le diría yo a la gente? Que se dé la oportunidad, que rompa el hielo. Sí, que vengan y que no les dé miedo, que uno no tiene para ir a ningún museo hoy en día. No es necesario saber nada, porque antes los museos sí han sido unos espacios de exclusión, arrogantes. Los museos en muchas partes han sido construidos bajo esa figura del pedestal también y del estatus de una institución que pretende saber y encarnar la verdad. Y eso es lo que genera temor a algunas de las personas, porque no sé, no conozco, entonces no me atrevo y tomo distancia. Pero a nosotros lo que más nos interesa es navegar en la incertidumbre. Tenemos más preguntas que respuestas y nos encanta disfrutar, incluso a veces bajar del pedestal las cosas también implica la risa, la duda, la pregunta. Entonces todo eso es maravilloso y eso es lo que queremos, que la gente de la ciudad y de Antioquia se apropie y del país se apropie de este patrimonio para que lo cuide y para que lo pueda amplificar y le genere un asunto distinto en la vida, porque no solamente estamos en una sociedad del espectáculo, de redes sociales, de inmediatez, consumimos muchas imágenes todo el tiempo, pero las imágenes no están dejando mucho en nosotros y siempre estamos buscando ser entretenidos y el museo pues sí, uno puede encontrar aquí, claro, uno se puede entretener, puede ser muy divertido, pero también es un tipo de tiempo de mucha calidad que puede generar en uno cosas muy interesantes y muy positivas. Aplaudo de esa manera tan amigable, tan cercana, tan fraterna, tan menos acartonada posible de promocionar el arte y el Museo de Antioquia. Qué bueno que las personas valoren esta invitación y que se atrevan a venir a interactuar con el Museo de Antioquia, que lo hagan en una buena compañía y que aprovechen que ya las obras de una u otra manera tienen esa ficha técnica que nos va a ayudar a acercarnos un poco más a entender cada pieza. Camilo, segundo punto, que hablas de investigación de obras del museo en los 10 años de trabajo que has estado acá. La obra más valorada, no en el tema comercial, sino para ti en ese momento investigativo, ¿y por qué? Bueno, la obra más valorada siempre es en la que uno esté. O sea, uno le pone todo el interés, todas las capacidades, porque otro de los asuntos que hemos tratado de matizar y de poner en perspectiva y en crisis es el hecho de que los museos fueron por mucho tiempo, y algunos todavía lo son desafortunadamente, la casa del tesoro. Entonces, en ese orden de ideas se habla de obras maestras y obras muy importantes, se fetichiza demasiado los objetos y se descuidan otros que puede que no sean tan grandes, tan importantes, pero que encarnan un montón de valores de un momento o son capaces de decir demasiadas cosas. Entonces, en el museo de hoy, en este museo, digamos que estresamos los objetos, creamos unas relaciones desde hace mucho tiempo. Eso no es una cosa, es del equipo de trabajo, de muchas personas que han estado y que estamos aquí, de producto de muchas discusiones. Creamos relaciones entre los objetos que pueden maximizar el potencial de lo que queremos comunicar y de lo que los mismos artistas han querido decir, porque tenemos profundo respeto por los artistas y las artistas. Entonces, la obra importante es la que estamos viendo en ese momento. Entonces, en sala tú puedes ver, sí, las grandes obras importantes de la colección, Horizontes, la obra de Diego Rivera, por ejemplo, la de Débora Arango que tenemos, que es La Procesión, algunas del maestro Fernando Botero, entre muchas otras, Ethel Gilmour. Pero lo interesante es que también hay pequeños dibujos, grabados, asuntos que
plásticos que no fueron considerados en su momento como obras y hoy complementan el recorrido de la gente. La obra más icónica. La más icónica, sin duda, Horizontes. Esa es la obra más icónica, es la gran pregunta, siempre. Ese horizonte que plantea Cano, tan promisorio y que hoy en día es tan complejo, tan difícil de nuestra realidad como región, siempre es una pregunta. Y esa pregunta abierta es la que ha permitido cuestionar la obra, admirarla y decir tantas cosas. Esa es la obra sin duda más icónica y pues tenemos otras que son muy importantes también, icónicas, Pedrito, Botero, el mural que recientemente fue trasladado del maestro Fernando Botero de Cena con Jinete. Quisiera destacar también las obras como todo el programa mural del maestro Pedronel Gómez, que es una de las obras más importantes de la historia del arte colombiano en la primera mitad del siglo XX. Son obras poderosas, potentes, que abordan temas actuales, por ejemplo las fuerzas migratorias. Sabemos que en Antioquia en este momento hay una crisis migratoria. No solo en Antioquia, en el mundo, pero en la historia de la humanidad no se había visto tanto índice migratorio como lo estamos viendo en la actualidad. Exacto, y es un tema que tiene en vilo la vida de muchas personas, dramático, y que desafortunadamente en muchos casos tiene unos desenlaces tristes, trágicos. Entonces todo esto es lo que yo te digo, con todo este patrimonio, más las obras que se van incorporando a esta conversación de artistas contemporáneos, la conversación nunca termina. La obra más ignorada. La más ignorada, desafortunadamente, la obra pues que aquí hemos tratado de revertir eso, de Ethel Gilmour, de Dora Ramírez, de Marta Elena Vélez, de Débora Arango y de muchas artistas que por el machismo y tantas otras cosas fueron relegadas de las historias del arte. Eso es un tema que siempre estará, pues tenemos que hacer conciencia de eso y ser muy críticos con esas historias. Por eso es tan importante siempre revisar lo que los museos están diciendo. La pieza que te ha dejado, wow, es increíble que esta obra esté aquí en el museo, que haga parte del patrimonio de los antioqueños, que sea esa pieza que todo el mundo cree que es, ¿cómo está acá? El legado del artista Ethel y del artista Jorge Uribe, Ethel Gilmour y Jorge Uribe, el legado completo, la generosidad de que esas obras estén acá donadas. Puntualmente puede ser el pueblo del Guayacán y muchas obras de la maestra Ethel Gilmour que son maravillosas y que de una agudeza para mirar nuestra realidad que es sobrecogedora, digna de una gran artista como ella lo es. Y pues cada que las veo siempre tienen cosas para decirme. Ethel Gilmour, todo su legado y de su esposo Jorge Uribe. Qué bonito eso. ¿La obra más antigua? La más antigua, tenemos la representación humana más antigua encontrada hasta el momento en Colombia en el proyecto Porce. Es una representación de una cara. Tiene más de 5.000 años. Uf, ya hace parte de arte rupestre. Está en la sala de diálogos culturales El Barro Tiene Voz. El museo tiene gran riqueza por eso, porque hay muchos tiempos que coinciden en este espacio. Bien. Hablabas de Fernando Botero, que has investigado bastante de él. Bien sabemos que se ha hablado mucho del maestro. Inclusive podemos decir que la Plaza Botero es la que mayor escultura tiene a nivel mundial, ¿no? Son 23 esculturas, más las 4 que están en la plaza, donde está el pájaro, en la plaza de San Antonio, el parque de San Antonio. También en el Parque del Río está el torso de mujer conocido como La Gorda. Punto de encuentro en la ciudadanía de Medellín, Claro, antes de existir el celular. El gato también en el Parque de Biblioteca. Entonces Medellín sí tiene un gran patrimonio de muchas esculturas del maestro Fernando Botero, entre muchos otros artistas. Tenemos grandes obras de arte público, muchas en el olvido desafortunadamente. Esa plaza es muy importante. Surge luego del traslado del museo a esta sede, que es la antigua alcaldía de Medellín, y es uno de los primeros movimientos que Medellín hace para tejer su espacio público de otra forma.
permitiera abrir esos espacios de encuentro para la gente en un momento muy difícil de la ciudad. Esas cosas creo que no se deben olvidar. No podemos desconocer la problemática de orden público que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo podemos apropiarnos y mejorar este transeúnte con las obras, el poder compartir con estas piezas, interactuar de manera más segura, más cercana? Es el espacio público, hay una responsabilidad de las administraciones del Estado, pero también es importante entender que como ciudadanía no podemos descuidar lo que nos pertenece, lo público. Entonces, habitar esos espacios es importante. Desafortunadamente, por mucho tiempo estuvo la plaza, por ejemplo, muy descuidada. Entonces, lo que eso genera es que muchas cosas que son problemas que tiene el país, pues se concentren en un lugar que es muy importante. Es que este ha sido siempre el centro de la ciudad. Sí. Entonces, creo que es importante apropiarnos de los espacios, habitarlos, visitarlos en lo posible. Yo sé que a veces puede generar miedo, pero también creo que es importante tener empatía con las personas y los dramas que hay ahí, que no se solucionan de formas autoritarias. Creo que son problemas de esta ciudad y de todas las ciudades del mundo, de exclusión, pobreza, trata de personas, el ejercicio del trabajo sexual, la venta de drogas. Todas esas cosas son problemas que hay en muchas partes de la ciudad. Hay que trabajar con la gente en el tiempo para frenar estas cosas y eso no va a desaparecer. No podemos mirar las cosas como de una forma moralista, pero hay que tener empatía por la gente que la pasa mal, que no tuvo oportunidades. Y eso precisamente es, por ejemplo, lo que hace el museo cuando desarrolla alguna actividad en la plaza con el arte, es tratando de comunicarse con la gente de unas maneras más empáticas. Camilo, aprovechando tu conocimiento, tu trabajo, tu experiencia, ¿qué puedes decir hoy en las cámaras que se me pase a mí por alto preguntarte? Que Medellín tiene museos muy importantes como el Museo de Antioquia, entre otras muchas instituciones, que de verdad es un goce y un disfrute y una gran oportunidad visitar los museos, visitar el Museo de Antioquia. Tenemos muchísimas obras maravillosas, exposiciones y una gran emoción de recibir a la gente. Entonces, pues yo creo que eso es lo más importante. Y que hay artistas que parece que ya hemos visto muchas veces, pero que siempre tienen una sorpresa. Entonces, entre ellos Fernando Botero, el maestro Fernando Botero es muy célebre, pero es un gran desconocido. Entonces es muy interesante volver a ver los cuadros, las obras, las instalaciones, las fotografías y convertir estos objetos en nuestros nuevos grandes amigos. Lo que acabas de decir es fuerte y es cierto, y es muy valorado en los escenarios internacionales, y nosotros que lo tenemos tan cerca no lo valoramos de la manera como debe ser. Y pienso que si empezamos a tener un acercamiento con su vida y obra, aprendemos a valorarlo demasiado y a apropiarnos de los espacios para poder entenderlo y para poderlo cuidar, para poder ser grato a su bondad, a su generosidad, que lo que hizo en los años 90 fue dar a la ciudad de Medellín un museo de talla internacional, ponerlo a la altura de los grandes museos. Sí, el maestro empezó a donar obras a este museo desde los 70. Este es un museo que tiene 141 años y fortaleció este museo, así como ayudó a fortalecer y a crear uno en Bogotá y a fortalecer el Museo Nacional en Bogotá, entre muchas otras cosas maravillosas. El tema es como de verdad conectarse con los museos locales, nuestros museos, porque también tenemos una mente muy colonial. Entonces siempre que vamos a otros países vamos a buscar la cultura, pero somos ricos en cultura aquí, y en arte y en manifestaciones de todo tipo, y ese es el problema, pensar que vamos a encontrar la cultura en otros países.
nos sorprendemos con la época barroco, nos sorprendemos con todo lo que viene siendo el Renacimiento y entonces nos dejamos deslumbrar con el arte europeo y sí, es válido, tiene su reconocimiento, pero ignoramos por completo nuestra historia. Sin duda son momentos del arte, de la historia maravillosos, con los artistas que uno más admira y quiere, pero también es nuestra responsabilidad poner en valor las cosas nuestras y entender incluso que muchas de ellas han sido omitidas, han sido borradas, han sido relegadas de las historias. Entonces por eso es importante ver al maestro Pedronel Gómez. Es toda una experiencia enorme, estética, artística, histórica. Gran muralista, valorado en México, donde hubo él es un gran artista, esto es importantísimo, pero toca conectarse con este artista de una manera especial. Y hay muchos murales en la ciudad, maravillosos, grandes, monumentales, elocuentes, potentes. Entonces es eso, es un poquito como desmontar esa idea que la cultura se busca en otras partes y apropiarse de los museos. Es cierto. Camilo, muchas gracias por hacer hoy parte de nuestro programa, darnos a conocer tu vida y obra, abrirnos las puertas del museo y acercarnos a estas grandes riquezas culturales y artísticas. No, gracias a ti, John, a ustedes por visitarnos, visitar el museo y por esta oportunidad que me das de conversar y de conectarme con ustedes. Muchas gracias. Te invito a que hoy despidas el programa. Bueno, espero que hayan tenido un rato muy agradable. Gracias por vernos, por escucharnos y de nuevo renovarles la invitación para que visiten el Museo de Antioquia. Esto ha sido todo por hoy. Desde el Museo de Antioquia, Fernando Botero, para ustedes en Más Arte, Más Ciudad. Chao, chao.